Amigos y compañeros, bienvenidos a la Casa del Pueblo Miraflores. Nuestro fraterno saludo a los que nos siguen en Facebook y en YouTube. Hoy, martes 28 de mayo, fecha especial del ciclo de conferencias conmemorativas a los primeros 100 años de aprismo, que realizaremos durante todo este año el centenario del APRA. Saludamos la presencia de nuestros expositores invitados, nuestra compañera Mónica Yaya, quien solicitó aplauso de los Antonio Mauricio Alor, y nuestro compañero Abraham Rodríguez. Quienes se expondrán el tema Puerto de Chancay, situación legal, producción local e impacto regional indoamericano. Cedemos el uso de la palabra de inicio de este tema importante, de una muy significativa inversión privada, nacional en principio, y ahora de grandes recursos extranjeros en la región Lima, provincias, muy cercana a nuestra ciudad capital. Estamos hablando de escasos 60, 70 kilómetros al norte, ¿no? Si no me equivoco, Chancay. Compañero Antonio, por favor, su exposición. Ante todo, buenas noches, compañeros, amigos. Agradezco la invitación que me hiciera el compañero Fernando Lindo a esta mesa y saludo a mis compañeros, un honor estar con ellos, con Mónica Yaya y con Abraham Rodríguez, a quien nos une el norte chico, con las experiencias que voy a tener. Bueno, con Mónica también nos une porque ella también es de Lima Provincia, de Cañete, así que es una mesa, parece, de Lima Provincia. Muy bien, ¿no? Coincidentemente, el puerto de Chancay se desarrolla en Lima Provincias, en Chancay. Yo debo decir personalmente que Chancay significa para el país un antes y un después. Un antes porque Chancay es un pueblo de pescadores actualmente con 60.000 habitantes que no ha tenido la gravitación económica ni política de cierto nivel en el país o de cierta significación. Pero hoy día, con la inversión de 1.300 millones para empezar de Cosco Chitu, impulsa o gatilla varios desarrollos paralelos. Creo que el antes y el después va a significar en la medida que la empresa peruana Cosco Chitu Import, porque es una empresa peruana con 60% de capitales chinos y 40% de capitales peruanos, es decir, de Volcan, que los tiene que pagar en el tiempo, es una modalidad privada, interna y legalmente válida. Esta inversión inicial de 1.300 millones, que ya está en un 85% ejecutada en obra, ha significado para Chancay un impacto en varios aspectos positivos y también algo, no digo negativo, pero algo que tiene que superarse con el tiempo. El Estado peruano en Chancay a la fecha no ha invertido todavía ni un sol. No hay una inversión importante y mucho menos al ritmo de la empresa privada para efectos de la inversión en Chancay. A esa velocidad el Estado peruano no ha corrido. Hemos visto últimamente al alcalde de Chancay haciendo incluso algunas movilizaciones para que el Estado peruano tome verdadera conciencia y verdadera velocidad para poder, con la infraestructura básica, poder atender los servicios de educación, los servicios de salud, los servicios de seguridad ciudadana y la infraestructura básica. En ese sentido, creo que ha sido positivo, porque si nosotros hacemos una breve reseña, salvo de algunos distritos de Lima, salvo en ellos, en el país
en el interior del país, en las provincias, no se ha planificado nunca una ciudad, el desarrollo de una ciudad de manera integral. Eso prácticamente no ha sucedido. Yo soy de Huacho, por ejemplo. Huacho ha crecido, evidentemente, pero no ha crecido en el orden y en la forma urbanística que tiene que crecer una ciudad. Creo que Cañete tampoco, y nuestras provincias crecen de una manera algo desordenada. En ese sentido, un impacto importante, por ejemplo, de la inversión en el puerto de Chancay es que le ha puesto las pilas al Estado para que recientemente vaya una comisión de 13 ministerios para poderse de acuerdo y articular y lograr objetivos importantes, como es, por ejemplo, en seguridad ciudadana. A pesar de que la empresa Cosco Shipping en seguridad ciudadana ya da una inversión inicial para los expedientes técnicos a través de la municipalidad para que el Ministerio del Interior haga lo correspondiente. Igualmente en salud, igualmente en educación. Se proyecta que Chancay va a tener alrededor de 260.000 habitantes de aquí al 2030. Perdón, al 2035. Pero, ¿acaso Chancay, un pueblo de pescadores hoy, que tiene sus Plaza de Armas y su centro urbano, pero son 60.000 habitantes, imagínense, 260.000 habitantes, pues de hecho va a generar un impacto urbanístico, un impacto que necesita servicios que el Estado tiene que correr para ir atendiendo esos servicios. Se ha retrasado. Como siempre, nuestro Estado peruano es un poco anquilosado sus reacciones en todo sentido. Pero lo bueno de esta inversión es que ayuda a que el Estado realmente se ponga las pilas y pueda desarrollar futuros proyectos en educación, en salud, en seguridad ciudadana y otros servicios básicos. Además, debo decir que la empresa ya ha invertido no solamente en los expedientes técnicos que digo, sino además ha hecho un polideportivo ya para inaugurarse que va a tener mucho impacto en la juventud para que la juventud pueda desarrollar los deportes, que también es muy importante para la juventud. Aparte del impacto local, hay un impacto económico importantísimo en el nivel local, en el nivel regional y en el nivel nacional. Lógicamente, no hay que dejar de vista también el nivel internacional. Chancay genera inicialmente una inversión de 1.300 millones de dólares, pero va, según las proyecciones, hasta 8.000 millones de dólares. En esta primera etapa, Chancay pretende, en el primer año, atender 1 millón de contenedores. ¿Qué es lo que impacta directamente en la ciudad pequeña de Chancay hoy en día? Y ya impacta que en este momento, en planilla de la empresa, existen 1.200 trabajadores y algo más que están trabajando formalmente ya en Chancay. 1.200 trabajadores que tienen los beneficios propios de la legislación peruana laboral. Y creo que eso además ha tomado en cuenta algo que no se hacía en otras partes. El sindicato de pescadores de Chancay, que ha sufrido en principio, porque incluso compañeros que pertenecían a ese sindicato de pescadores en Chancay, que yo conozco, que soy dirigente de Lima provincias y Chancay, Huara, Barranca, Huara, conozco a los compañeros. Uno de nuestros compañeros que tenía su casa casi frente al puerto, hasta el puerto, hasta el cerro, ahí estaba su casa, se quejaban y organizaban a otros de su gremio de pescadores en contra del puerto. Y decía él, ¿cómo
imposible, van a destruir nuestra playa, nuestros peces, nuestra ecología. No puede ser, compañero, y lo negaban porque incluso el presidente García había firmado un decreto en la fecha para poder desarrollar ese proyecto. Y es atendible ese tipo de quejas, por supuesto que sí. Pero también los pobladores de Chancay, y en este caso el gremio de pescadores no habían valorado, no habían visto la verdadera dimensión del impacto que iba a tener el puerto de Chancay. Hoy en día, estos pescadores están trabajando ahí. Hoy en día trabajan, son parte del proceso de construcción, los han capacitado y están trabajando, están mandando su dinero, su sueldo, y posiblemente muchos de ellos se quedan a trabajar en ya la operatividad del puerto mismo. Ese es su primer impacto económico en el bolsillo de los ciudadanos de Chancay. En segundo lugar, decía el impacto que viene y que está en camino también, porque ya la municipalidad de Chancay ha hecho un convenio con el Ministerio de Vivienda para hacer el PDU, que es el Proyecto de Desarrollo Urbano de Chancay. Importante. Decíamos que nuestras ciudades han crecido desordenadamente, pero gracias a la inyección de esta inversión, hoy día Chancay va a ser una ciudad con infraestructura, una ciudad con potencialidad, una ciudad económica sudamericana y mundial. Y entonces la comisión que ha formado el Ministerio de Vivienda en convenio con la Municipalidad de Chancay, donde participan 10 profesionales, entre ingenieros, arquitectos, ambientalistas, planificadores, etc., han hecho y han presentado ya un proyecto importante de cierto impacto en el mismo Chancay, lo han presentado, donde presenta una ciudad moderna, una ciudad que va a tener diversos sectores de desarrollo económico. Que esto no hubiera sucedido sin esta inversión. Nunca se han unido 13 ministerios y nunca ha habido una comisión tan en el Ministerio de Vivienda, donde yo he trabajado, donde se dedica a una ciudad pequeña como Chancay. Y vemos rápidamente que Chancay, por ejemplo, en el informe, no está aprovechando su litoral. Cuando queremos hacer marketing a nuestra Lima, lógicamente lo primero que sale es Lima y sale la Costa Verde y una potencialidad turística, comercial, etcétera, allí en la Costa Verde en Lima. Y en otras ciudades del mundo, la costa significa darle una etiqueta, un carisma, una marca a una ciudad. Chancay tiene el castillo de Chancay, pero ha vivido de espaldas a su litoral. Entonces esta comisión ha presentado y ha propuesto que se haga una ciudad transversal, una ciudad paralela al mar, donde se aproveche su costa y donde se van a desarrollar otro tipo de edificaciones, otro tipo de negocios, otro tipo de desarrollos económicos allí. Recuerden que en Chancay van a venir no solo chinos, van a venir norteamericanos, van a venir argentinos, van a venir chilenos, van a venir ecuatorianos, van a venir brasileños, y van a venir hombres y mujeres que son comerciantes, negociantes, empresarios, con dinero. Y entonces también se va a desarrollar zonas turísticas. En ese proyecto se ha visto, por ejemplo, hasta que el río que tiene Chancay se le va a desarrollar ahí un malecón ribereño, aparte del malecón. De manera que esto va a tener una importancia y un impacto en la misma ciudad. Y Chancay, conforme he visto yo los planos en primera instancia presentados, va a ser una ciudad potente, ordenada, moderna, con tecnología, y eso es un buen impacto para el país, y para Chancay y para la región. Chancay no solamente es un puerto, no solamente es de estructura de un puerto,
donde van a pasar mercaderías y de vuelta. No. Chancay es un hub. La idea es convertirlo en un hub suramericano. ¿Y qué es un hub? A ver, no me dejará mentir acá Abraham, que conoce y ha ido muchas veces a Europa, seguramente a Asia también, y debe haber estado creo que Singapur. Singapur no produce, ni tiene el potencial de producir lo que el Perú tiene. Singapur es un país pequeño, que no tiene mayor variación de productos, pero sí tienen algo que es valiosísimo para ellos y lo han sabido capitalizar, que es su ubicación geoestratégica en el Asia. Y gracias a esa ubicación se han convertido en un hub en esa zona del Asia, y a través de su territorio se comercian y pasan de otros países vecinos, de otros países de la zona, de otros países del Asia, por ahí se comercializan. Y eso es lo que pretende hacer Chancay, un hub portuario donde la producción del Perú hasta hoy día no va a alcanzar para poder exportar la cantidad de TEUs, de contenedores que tiene capacidad el puerto de Chancay. Por eso es que, siendo hub, se va a exportar principalmente de Brasil, de Bolivia, y hasta los chilenos, que inicialmente han sentido la ejecución del puerto de Chancay en Perú, están viendo los empresarios chilenos, más que los políticos, los empresarios, están viendo la posibilidad, y estoy seguro que así va a ser, de hacer el cabotaje correspondiente hasta Chancay para poder exportar por el Perú. Ya vinieron los ecuatorianos, ya vinieron misiones de Brasil. Colombia va a tener que salir por Chancay. De manera que la cantidad el volumen de contenedores de esos grandes barcos que cargan 24.000 contenedores va a tener que ser no solamente de Perú, sino además de toda Sudamérica. Y por eso Chancay es la puerta de salida de nuestros productos sudamericanos hacia el Asia, con la ventaja de que se reducen los tiempos hasta en 15 días o promedio. Pero no solamente la exportación, sino la importación de productos del Asia, de China, de Japón, etc. China es el país manufacturero del mundo, produce para el mundo, y entonces los productos van a venir directamente hacia Chancay, con la reducción del tiempo y por lo tanto de los costos de los fletes, lo cual va a hacer que impacte en el precio del consumidor. Y vamos a tener en Chancay productos directos. Hay propuestas, como en varios lugares o zonas como Chancay, puertos internacionales, que se van a convertir Chancay y debe convertirse en una zona económica especial. Una zona económica especial que atraiga inversiones, no solamente nacionales, sino también extranjeras. Y hay un ejemplo que también de alguna manera lo ha gatillado Chancay. ¿Y cuál es? Hace poco, el CIMA Perú, esa empresa de servicios de la Marina de nuestro país, que ya tiene alguna experiencia bastante buena en la zona, ha hecho un convenio con Hyundai de Corea del Sur para fabricar en astilleros del CIMA. Van a tener que desarrollar barcos, buques. Para empezar hicieron un contrato para hacer unos buques para la Marina de Guerra. Y eso ha despertado el celo también de los chilenos. Y eso está conllevado a que si van a venir a Chancay, y si grandes buques, tienen que tener un mantenimiento, tienen que tener unas revisiones, hasta que nos llegue el tiempo, en el largo plazo seguramente, a que nosotros mismos podamos absorber esa tecnología de Hyundai, que es una de las mayores constructores de estos buques
inmensos en el mundo, para poder absorber la tecnología y con el tiempo poder fabricarlos nosotros mismos, nuestros propios buques de esa dimensión. Eso parece un sueño, pero creo que pisando tierra podemos soñar así, en la medida que la inversión, no solamente la inversión para hacer la infraestructura, sino la inversión viene con tecnología, viene con un know-how, viene con un conocimiento que la mano de obra peruana, los profesionales, los ingenieros peruanos tendrán que aprender necesariamente, porque tenemos la tecnología en nuestro país. Otro proyecto que desarrolla Chancay, por ejemplo, es que el Parque de Ancón, que varios años estaba propuesto, ahora se ha revitalizado. El Parque de Ancón, y están haciendo las conversaciones a través de Proinversión para que vengan marcas chinas de automóviles eléctricos, que en este momento son los automóviles eléctricos que están desplazando incluso a Tesla, y son los primeros automóviles eléctricos en el mundo. Van a venir para que se puedan hacer plantas de ensamblaje de automóviles eléctricos en el Perú. Total, saben ellos y sabemos nosotros que aquí tenemos el litio, tenemos el cobre para poder hacer que estos automóviles tengan ese corazón que es la batería que lo hace caminar. Y eso nos lleva a otros temas. Chancay va a impactar también en la industria, porque hasta hoy en día nosotros exportamos minería, que es nuestro principal ingreso al fisco, y la minería es exportada como materia prima, exportamos casi piedras al mundo, a China. Lógicamente, la Sociedad Nacional de Industrias, debido a la inversión de Chancay, la posibilidad de importo ahí, ya están desarrollando ideas y anteproyectos para hacer industria en el Perú. Y no exportar piedras, sino materiales, minerales con valor agregado. En lugar de, por ejemplo, exportar litio duro y puro y crudo, como tenga que decirse, ya transformado. Igualmente el cobre. Ok, el tema de Chancay es potente. Yo entiendo que así como vienen impactos positivos, hay algunos problemas que hay que solucionar. Por ejemplo, apareció la Autoridad Portuaria Nacional, después de 3 años de haberle dado la habilitación urbana a la empresa COSCO Shipping Port, diciendo que no podían darle la exclusividad, que ya se la habían dado. Pero es usted, nosotros supongamos, somos chinos, invertimos 1.300 millones, todo, y después de 3 años nos dicen, después que nos dan la habilitación urbana, nos dicen que no, que en la legislación no está contemplado dar la exclusividad por ABC, que tiene que ser concesionario, etc. No soy abogado, pero me parece que no es un error de la empresa china peruana, es un error de las autoridades peruanas. Y así seguramente hay empresas, no solo chinas, sino de otros países, que en el Perú no están cumpliendo la legislación laboral, no están cumpliendo con la legislación laboral del Perú. Y para eso se necesitan autoridades que estén a la altura del reto. Para eso se necesitan autoridades que tengan sentido de justicia social. Y por eso creo que el Partido Aprista Peruano tiene que regresar a gobernar este país. Acuérdense, para terminar, acuérdense que los chinos valoran el Tratado de Libre Comercio firmado Perú-China, China-Perú, que fue gestionado en nuestro gobierno, que fue firmado en nuestro gobierno y que se puso en vigencia en nuestro gobierno.
Y fue nuestro gobierno el que hizo el Tratado de Libre Comercio con Perú y China, que más respeta a los chinos que nosotros mismos. Que los aranceles, que los productos chinos van a matar la marca. No ha sido así. Al contrario, hay empresarios de Gamarra y me consta, porque mi familia está relacionada con el negocio, empresarios de Gamarra que exportan a China y a Estados Unidos. Y bueno, yo creo que habrá una segunda ronda para poder detallar un poquito más, pero creo que los problemas que haya habrá que superarlos, y si es que la población nos da la posibilidad de gobernar a partir de 2026, creo que los apristas sí tenemos esa vocación de justicia social para solucionar los problemas que tengan que darse, no solamente con la inversión china, sino con otros inversionistas de otros países, como debe hacerse en Bolivia, por ejemplo, y que debe hacerse, que debe parecer, por capitales norteamericanos. Fernando. Muchas gracias, compañero Antonio. El uso de la palabra, compañera Mónica, por 25 minutos igualmente. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera decirles que yo también estoy entusiasmada con la inversión, con la mega inversión que se desarrollará, que se está desarrollando en el puerto de Chancay. También resalto los aspectos positivos de esta inversión, ¿no? Actualmente, efectivamente, se han creado en Chancay, hay 3.500 puestos de trabajo, y lo que se anuncia es que una vez terminada la construcción del puerto, en una primera etapa de 1.500 puestos pasaremos a tener allí 10.000 puestos de trabajo. Hasta ahora se van invirtiendo 1.300 millones de dólares. Se anuncia que esta mega construcción concluirá con una inversión de 3.500 millones de dólares. Se señala también, entre muchísimos aspectos positivos, por ejemplo, la afluencia, el crecimiento del tráfico comercial que habrá entre Perú, los países del Asia, el Brasil, un viaje de una carga que actualmente demora más de un mes. Con el funcionamiento del puerto de Chancay pasarán a ser solamente 22 días aproximadamente, ¿no? 20 a 22 días, y muchísimos otros aspectos positivos que promete el megapuerto de Chancay. Yo también me entusiasmo, pero lo que pasa es que cuando leemos un contrato hay que leer las letras chiquitas. Cuando tomamos una medicina hay que saber cuáles son los efectos, posibles efectos adversos de esa medicina, para tomar precauciones, no para cerrar, no para cerrar ese tipo de contratos, no para obstaculizarlos, sino para tomar nuestras precauciones, porque nosotros estamos ante un imperio que es el de la República Popular China, ¿no? Y difícilmente los chinos tratan de invertir en el Perú considerándonos una contraparte que está al mismo nivel de ellos. Ya tenemos experiencias negativas con empresas chinas en el Perú, entonces es nuestro deber, y sobre todo como aprista, tener en cuenta las letras chiquitas de los contratos, ¿no? Y aquí es necesario, en primer lugar, antes que entremos al problema del puerto de Chancay, antes que entremos al desafío, antes que entremos incluso a las propuestas de soluciones, que pensemos, en primer lugar, a qué es lo que aspiramos los peruanos, y a qué es a lo que aspiramos sobre todo los apristas, ¿no? Los peruanos, lo dice la Constitución del 93, que recoge, la Constitución es un pacto social que recoge nuestras aspiraciones, ¿verdad? La Constitución del 93, y como lo dijo con mucho mayor énfasis la Constitución del 79, lo primero que necesitamos los peruanos es fortalecer nuestra soberanía. Si bien es cierto, la construcción de la infraestructura del puerto de Chancay
esa construcción es 100% privada, esa infraestructura se ha construido sobre un bien de dominio público. O sea, no es que el Estado peruano no pone nada, no. En primer lugar, el puerto de Chancay se está construyendo sobre una franja costera que es de dominio público y está utilizando incluso una zona marina, una zona de aguas marinas, que es de dominio público. Entonces, el puerto de Chancay, cuya infraestructura, el edificio, ha sido 100% financiado por la China, se está construyendo sobre un bien de dominio público de todos los peruanos. No hay que perder de vista esto, porque lo que yo veo que venden los chinos es: acá no hay inversión del Estado peruano, aquí todo lo estamos poniendo los chinos, y eso no es 100% verdad. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la actual Constitución? La actual Constitución es una parte con la cual los apristas y el segundo gobierno aprista se ha seguido esa línea, que una de las máximas de nuestra economía es la de la libre competencia, ¿no? El tratar de evitar monopolios que no sean naturales. El monopolio, ¿por qué el monopolio es peligroso para los peruanos? Porque en un monopolio, el que brinda ese servicio, el único que brinda ese bien, es capaz de poner, por ejemplo, los precios que quiera. Pero sobre todo, mata la competencia, mata la posibilidad que podemos tener los usuarios y los consumidores de un bien de tener mejores servicios, mejor calidad y tener mejores precios. Y es por eso que una de las aspiraciones de una economía como la nuestra es contar con libre competencia, libertad de mercado, que la oferta y la demanda confluyan de tal manera que de manera natural, de modo natural, salga el mejor precio y el bien o el servicio de mejor calidad. Entonces ustedes dirán, ¿y a qué viene esto? ¿No? Porque eso es otra de las cosas que está en las letras pequeñitas. ¿Cuál es la razón de la controversia que hay en estos momentos en el tema del megapuerto de Chancay? Con el que, repito, yo también estoy entusiasmada. Yo también quiero que funcione el megapuerto de Chancay. Yo también quiero que haya 10.000 puestos de trabajo en la primera etapa del puerto de Chancay. Yo también quiero que tengamos desarrollo económico, pero eso no puede estar alejado del desarrollo social, mucho menos a la renuncia a nuestra soberanía. ¿Cómo se expresa nuestra soberanía? Por ejemplo, cuando tenemos la posibilidad como Estado de establecer algunas regulaciones. Yo les pregunto una cosa, ¿no? Como ejemplo, supongamos que tenemos un terreno que no está utilizado. Uno de ustedes tiene un terreno que no está utilizado, es un terreno valioso, con mucho potencial, y viene una persona extraña con una capacidad económica muy grande y le dice: sobre tu terreno yo voy a construir un edificio moderno. En ese edificio tus hijos van a tener trabajo, tú vas a tener trabajo, va a estar, realmente va a ser una construcción como no hay en el mundo. Pero eso sí, tú no puedes hacer uso de esa construcción, tú no puedes establecer ninguna regulación sobre esa construcción que se ha hecho sobre tu terreno, porque esa construcción la he hecho 100% yo. Lo que sea tu terreno, no tienes ni siquiera el permiso de paso por aquí. Esa es la controversia que ha surgido con Cosco Shipping. Bueno, el consorcio en general se hace llamar Cosco Shipping. Efectivamente, 60% de inversión china, 40% de inversión de una empresa peruana llamada Volcan, ¿no? Pero ese ha sido el motivo de la controversia por la cual el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de manera solitaria, de lo cual realmente lo apoyo, ha interpuesto una solicitud, una demanda para anular el pacto de exclusividad que está exigiendo Cosco Shipping, ¿no? Este consorcio mayoritariamente chino. ¿En qué consiste ese pacto de exclusividad? Yo quisiera que acá me presten atención, porque es un poco difícil de explicar y seguramente también un poquito difícil de entender. Hay conceptos que están plasmados, que podemos encontrarlos en la Ley del Sistema Portuario Nacional, que regula, hasta ahora, el funcionamiento de los puertos en el Perú.
¿Qué está sucediendo? ¿Qué sucede en el caso de COSCO Shipping y el megapuerto de Chancay? Que COSCO Shipping reclama la exclusividad no solamente para prestar servicios portuarios dentro de la infraestructura millonaria que está construyendo, sino que está exigiendo también prestar servicios con carácter de exclusividad fuera de la infraestructura portuaria que ha construido, que está construyendo. Fuera de la infraestructura portuaria, fuera del puerto, hay servicios que se prestan en libre competencia. Uno de esos servicios es el de practicaje. Ustedes dirán, ¿qué es el practicaje? Un ejemplo cercano para entenderlo, ¿correcto? Cuando se llega, por ejemplo, manejando el auto a algunos restaurantes, uno llega y sale lo que se llama un valet parking, ¿no? Que le dice, señor, no se preocupen, yo manejo su auto y lo estaciono, le entregan las llaves y el valet parking estaciona el auto de tal manera que no se obstaculice el tráfico de los autos que llegan a ese restaurante. Algo parecido es lo del practicaje en el sistema portuario. Cuando una embarcación está acercándose hacia el puerto, inmediatamente salen las empresas autorizadas por el Estado peruano para prestar el servicio de practicaje y ofrecen su precio a la embarcación que está llegando para ayudarla a estacionarse. Por eso hay estaciones de practicaje alrededor de las infraestructuras portuarias, ¿correcto? Así como el servicio de practicaje fuera de la infraestructura portuaria construida por COSCO Shipping, hay otro tipo de servicios que se prestan también de manera libre, en un ambiente, en un escenario de libre competencia, como por ejemplo el recojo de residuos sólidos, el transporte de personas. Bueno, la razón, el motivo de la controversia entre COSCO Shipping y el Estado peruano, representado por el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es que COSCO Shipping quiere la exclusividad no en los servicios que presta dentro de la infraestructura que COSCO Shipping ha construido, sino fuera, en el entorno. No quieren que haya nadie que compita con ellos, quieren el monopolio. Ese es un problema. Pero al mismo tiempo, dentro de la infraestructura portuaria, también está reclamando el uso exclusivo a la que puede tener derecho porque ha construido esa infraestructura portuaria. Pero lo que pasa es que no quiere ser tampoco regulado por los Intran, sin considerar que ese servicio portuario que brindaría dentro de su infraestructura también es un servicio público. Imaginen ustedes un ómnibus, un servicio de transporte público de lo que tomamos todos los días. Imaginen ustedes que el dueño de ese ómnibus, que lo ha comprado 100% por su dinero, ¿no? Que le diga al Estado peruano, que le diga a Ocitran, tú no puedes regular el precio que yo pongo en el pasaje urbano. ¿Por qué? Porque este ómnibus lo compré yo. Pero lo que pasa es que el transporte urbano, al igual que el transporte en los puertos, el transporte portuario, es un servicio público y tiene que estar regulado por los Intran. Es decir, COSCO Shipping está reclamando, en primer lugar, exclusividad en el entorno de la infraestructura en donde hoy opera la libre competencia, ¿no? Está reclamando el monopolio alrededor de la infraestructura que ha construido y está reclamando además no ser regulado dentro de la infraestructura construida. Esta situación genera, lógicamente, un desafío, porque esto además tiene implicancias geopolíticas, tiene implicancias en el ejercicio de nuestra soberanía. Cuando COSCO Shipping reclama no ser regulado, ¿no? Dentro de la infraestructura portuaria, y tiene implicancias en nuestra economía. No por nada la Asociación de Empresas de Practicaje ha reclamado, y que son empresas también peruanas. Hay empresas peruanas de practicaje que están siendo amenazadas por ese pacto de exclusividad que está exigiendo COSCO Shipping.
tiene razón, escuché, estuve en una conferencia donde también estuvo el compañero Mauricio en el Congreso de la República, donde un abogado, que parecía ser abogado de Costco Shipping, dijo, pero lo que pasa es que en el año 2021 a nosotros ya nos entregaron la exclusividad. ¿Y por qué después de 3 años el procurador del Ministerio de Transportes y Comunicaciones solicita la nulidad de ese pacto de exclusividad? Bueno, hay responsabilidades allí que tienen que ser determinadas. Yo creo que en primer lugar, la responsabilidad del presidente Francisco Sagasti, que permitió que se otorgue ese pacto de exclusividad que dicen los chinos que se les ha entregado. ¿Qué posición debemos tener los apristas? Los apristas defendemos la libre competencia. ¿Por qué? ¿En base a qué vamos a conceder esa exclusividad, ese monopolio solicitado por Costco Shipping? Efectivamente hay que determinar responsabilidades y hay un informe que es el único que sirvió de sustento para que se brinde estas facilidades a Costco Shipping. Es un informe legal que fue emitido por un abogado de la Autoridad Portuaria Nacional. Es el único informe. Es el único informe que sustenta esa exclusividad reclamada por Costco Shipping. Yo lo he leído. Y ese informe, en un párrafo de 4 líneas, dice que es de interés nacional conceder la exclusividad a Costco Shipping porque va a mejorar la economía del país. ¿Solamente así se mide el interés público, el interés nacional? ¿Y qué pasa con la necesidad que tenemos los peruanos que haya libre competencia para que tengamos mejores servicios y a los mejores precios? Y por otra parte, en ese mismo informe dice, como en nuestra legislación no está contemplada una situación como esta en la que el 100% de la construcción haya sido hecha, ejecutada por una empresa privada, como no hay nada escrito en nuestra legislación, pues se le concede el permiso. Un momentito, así no funcionan las leyes, así no funciona la Constitución en el Perú. El Tribunal Constitucional ha señalado que el funcionario público solamente puede hacer aquello para lo cual esté expresamente facultado. Y si no está contemplado en la legislación nacional, el funcionario público simplemente no puede hacer aquello para lo cual no está expresamente facultado. Entonces, por una parte, tiene razón Costco Shipping cuando dice, oye, pero han pasado 3 años y recién me dices que ese pacto de exclusividad estaba mal. Hay que determinar las responsabilidades. Pero eso no quiere decir que los peruanos vamos a entregar de esa manera nuestra soberanía, nuestros intereses. Vamos a regalarle un monopolio. En primer lugar, porque aparentemente, yo pienso que esto tiene que ser investigado por el Congreso de la República, porque aquí hay intervención del señor Francisco Sagasti. ¿A cambio de quién tenemos el pacto de exclusividad? ¿A cambio de qué? Un abogado, a través de un informe legal, se ha tirado abajo nuestra Constitución concediendo un monopolio que la Constitución prohíbe. Si ha habido la comisión de algún ilícito en ese otorgamiento de exclusividad, pues eso significa que habría un fraude que definitivamente hace nulo ese pacto de exclusividad. Pero como yo no quiero que este megapuerto, que esta mega inversión se vaya, cosa que no creo que suceda, ¿no? Pues vamos a sentarnos de igual a igual. Y eso es lo que nos enseñó Víctor Raúl Aya de la Torre, cuando dijo, nosotros los apristas no nos podemos oponer al capital, porque el capital es desarrollo, es progreso, es educación, salud, pero tenemos que negociar con el capital, que es distinto a oponernos al desarrollo de ese capital en el Perú. Tenemos que negociar y tenemos la posibilidad de negociar de igual a igual tal como están las cosas. Porque un puerto con la ubicación geopolítica que tiene Chancay no le encuentra a la China en ningún lugar del mundo. No le encuentra a la China en ningún lugar de Sudamérica. Tenemos la posibilidad de sentarnos a negociar de igual a igual y no arrodillarnos,
no echarnos, no entregarnos como si lo que nosotros tenemos no valiera nada. Y sobre todo, con estas condiciones leoninas que nos quiere imponer la República Popular China. Ahora, hay cosas que lamentablemente no se están diciendo. A mí me llamó muchísimo la atención en un reportaje que vi en el canal del Estado, por ejemplo, la forma, el estado en el que han quedado algunas casas aledañas a la construcción del megapuerto. Absolutamente son construcciones que ya prácticamente no existen por los movimientos de tierra que se han hecho en Chancay, situación que esperamos esté superando en estos momentos con el dinero que aunque estas personas sean pobres, pues para ellos es necesario para recuperar las construcciones de sus casas. Pero el asunto va más allá de formular simples quejas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les podemos proponer a COSCO Shipping, a este accionariado mayoritariamente chino, para que el proyecto del megapuerto siga avanzando? Pero lo necesitamos. ¿Pero qué les podemos proponer? Bueno, en primer lugar, que se respete la libre competencia en el entorno de la infraestructura que ellos han construido, como es en cualquier lugar del mundo. O China nos permitiría a nosotros que lleguemos, instalemos una infraestructura y nos venimos además del entorno, como por ejemplo lo han hecho en el puerto de Marcona, ¿no? Eso que está pidiendo China, que se ejecute en el Perú, no lo solicita en ninguna otra parte del mundo porque no funciona en ninguna otra parte del mundo. Entonces, lo primero que es necesario aclararles a los chinos es que la exclusividad no puede darse en el entorno de la infraestructura que ellos han construido. Y segundo, los servicios públicos que ellos brindan dentro de la infraestructura que han construido tienen que regularse por las normas del Estado peruano que obligan a OCITRAN a establecer algunas regulaciones para proteger a los usuarios, en donde sí va a tener el monopolio COSCO Shipping, es dentro de esa infraestructura que ellos han construido. Como sucedería en cualquier ómnibus al cual nosotros subimos, ¿verdad? Bueno, termino. Y es necesario también, además de estas negociaciones, pues requerir mayor seriedad al Estado peruano. El Estado peruano no puede venir y anunciarnos con bombos y platillos algo en donde no nos indica cuáles podrían ser los efectos adversos, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el puerto del Callao? Porque la presencia del megapuerto de Chancay no solamente significa un riesgo, digamos, para los puertos chilenos. También los trabajadores del puerto del Callao van a tener algunas consecuencias adversas con el funcionamiento del megapuerto de Chancay. ¿Qué va a suceder? Escuché en el Congreso incluso que señalaron, señores, en el megapuerto de Chancay hay fluidez en carga de droga. ¿Cómo se va a controlar esta situación en el megapuerto de Chancay, en donde los chinos quieren tener la exclusividad y que prácticamente va a ser una zona liberada, donde el Estado no va a poder entrar? ¿No? El Estado tiene, sí, actualmente, el compañero Mauricio señala que son 60.000, por ahí va la cifra que yo tengo. Aproximadamente hoy hay 70.000 habitantes en el megapuerto de Chancay, pero se calcula que se va a llegar a los 250.000. Mauricio ha dicho 260.000, por ahí va, ¿no? ¿Cuántos hospitales hay en Chancay? Uno. ¿Cuántos colegios? Entonces, ¿qué está haciendo el Estado peruano para superar esa falta de infraestructura? Hay situaciones que no están siendo previstas, ¿y saben por qué? Por una situación sumamente vergonzosa. Cuando ustedes ingresan a la página de la Autoridad Portuaria Nacional, dice aviso de sinceramiento a
Desarrollo Portuario. El último Programa Nacional de Desarrollo Portuario fue aprobado en el 2012. Y de este Programa Nacional de Desarrollo Portuario dependen las habilitaciones como la de uso exclusivo que está pidiendo Cosco Shipping. Entonces, ¿cómo le han podido entregar a Cosco Shipping facultades exclusivas en el entorno de la infraestructura si no hay un programa de desarrollo portuario nacional actualizado que ni siquiera evaluado? Lo que dice, discúlpenme unos minutitos nada más, dice, el 25 de marzo del 2024, la Autoridad Portuaria Nacional publica un aviso de sinceramiento en donde dice: por lo antes señalado en el presente documento, a la fecha no se cuenta con un Plan Nacional de Desarrollo Portuario actualizado, aprobado y publicado. Por consiguiente, no ha sido posible su evaluación periódica conforme indica la normatividad vigente. Y si el Plan de Desarrollo Portuario no ha sido evaluado, ¿cómo han entregado una habilitación para uso exclusivo en el entorno a los señores de Cosco Shipping? ¿Cómo les han autorizado incluso la construcción de este megapuerto? Es que no tenemos un plan. Es que han sido irresponsables nuestras autoridades. Y nuestra respuesta no puede ser: bueno, nos equivocamos, no importa, te regalo toda esa zona de uso público, de dominio público, donde puedas construir. Esa no puede ser nuestra respuesta. Vamos a tener que solucionar las cosas e investigar cómo fue que ocurrieron esa habilitación. Solamente para terminar. Yo siempre digo que quienes vengan a invertir al Perú no solamente deben respetar nuestras normas, sino deben respetar nuestra dignidad, porque a veces las normas se hacen a espaldas nuestras y en perjuicio nuestro, como lo que está sucediendo en estos momentos en el Congreso de la República, en donde hay un proyecto de ley que ya tiene lamentablemente un primer dictamen y que está próximo a ser aprobado en el Congreso, en el Pleno del Congreso. Es un proyecto de ley que modifica la ley del Sistema Portuario Nacional y señala, en primer lugar, señala que cuando un agente, ¿no?, un actor del sistema portuario obtenga una autorización para brindar servicios portuarios, esta autorización puede ser por 30 años, prorrogables automáticamente por 30 años más. O sea, Cosco Shipping, que en estos momentos tiene una autorización para prestar servicios públicos portuarios por 30 años, no va a necesitar pedirnos autorización para tener esta autorización por 30 años más. Pero peor todavía lo que viene. En la modificación del artículo 10 de la Ley del Sistema Portuario Nacional, propuesto por nuestros propios congresistas, por congresistas peruanos, dice que quien obtenga la autorización para prestar esos servicios públicos, automáticamente puede tener la habilitación para prestarlos con exclusividad. Le solucionan de esta manera el problema a Cosco Shipping, ¿no? Porque Cosco Shipping dice: si tú me diste la autorización para prestar esos servicios públicos, también me has dado la exclusividad. No, son dos cosas distintas. Y eso es lo que ellos están reclamando. Pero ¿cómo le solucionan el problema? En el dictamen de la modificación de la Ley del Sistema Portuario Nacional, diciendo: quien tiene la autorización automáticamente tiene la habilitación para prestar los servicios de manera exclusiva. Esta norma tiene nombre propio y nos perjudica a los peruanos. Entonces, esta norma también tiene que ser objeto no solamente de cuestionamiento, y ojalá que no se apruebe, sino que también tiene que ser materia de investigación, porque a mí me viene muy raro este proyecto, este dictamen aprobado en el Congreso de la República, después de tantos viajes de nuestros congresistas a la República Popular. Bienvenida a la inversión privada, bienvenida a la inversión nacional o extranjera de cualquier país, pero respetando nuestra dignidad, respetando nuestra soberanía. Muchas gracias. Gracias, hermano. Abraham Fudrini por los próximos 25, por favor. Buenas noches. Para
Para mí es un gusto como estar en la misma mesa de expositores con Mónica Yaya, a quien conozco, y es una brillante compañera. Siempre escribo bien de ella en las redes. Y también me alegra mucho estar junto a Antonio Mauricio, que es prácticamente nacido en mi segunda tierra, que es Huacho. He estado muchos años en Huacho, quiero mucho Huacho, y me alegra si Huacho se desarrolla enormemente, me alegraría, y me va a alegrar. Yo estuve preparándome para hablar sobre el tema de los puertos. Comencé este trabajo antes de venir de Suiza en diciembre del 2023. Y ya estando acá lo he retomado. A mí, yo quiero partir con lo que ya también han dicho hace un momento, que la inversión extranjera y la tecnología extranjera de los países desarrollados es bienvenida. ¿Cómo no va a ser bienvenida si trae desarrollo? Sin embargo, así como ellos, así como nosotros necesitamos de sus inversiones y su tecnología, ellos también necesitan de nosotros, nuestro territorio, nuestras materias primas, nuestra mano de obra, en fin. Hay una mutua necesidad y por eso es necesario aprender a tratar con el capital extranjero. Lo primero que quiero decirles es que Chancay, el puerto de Chancay no aparece de la noche a la mañana. Los primeros que fueron dueños del puerto de Chancay fue un peruano llamado Juan Rivaldo Latorre. Él era el propietario del puerto, incluso tenía a José Luis Noriega Lores como su gerente general de un puerto, y le dieron a ellos las facilidades y estaba reconocido como tal. Ya después de un tiempo fue el ingreso de COSCO Shipping Chancay, Perú. Sobre eso lo que quiero decirles en orden es lo siguiente. Este puerto tiene una titularidad privada, pero es de uso público. Eso es algo que es importante tener presente. El contrato con COSCO Shipping compró a Rivaldo la propiedad del puerto de Chancay y lo hizo en el 2019. En el 2019, a partir del 2019, se firma un contrato por el cual el nombre de la empresa de Rivaldo cambia de nombre y se va a llamar COSCO Shipping Chancay, Perú. Ese es el nombre que tiene hasta hoy. O sea, es comprar el 2019. A mí particularmente me preocupa cómo ha actuado desde el 2019 la empresa hasta hoy. Cuando en el 2019 esta empresa fue comprada por la empresa estatal china, porque es una empresa del Estado, COSCO Shipping, cuando por primera vez se compró, no se tocó para nada la exclusividad, no se habló para nada. Lo que se pidió es una habilitación para construir el puerto, pero no se habló para nada de la exclusividad. Y tanto así que no se tocó esto, es cuando entrevistaron al gobernador en ese tiempo, creo que Ricardo Chavarría, ¿no? Lo entrevistaron a él declaró y dijo que él
había dado de hecho que la firma china estaría utilizando el puerto como propietario mayoritario, pero que no tendría derechos exclusivos de él. O sea, él no sabía que iba a tener derechos exclusivos. Me refiero al gobernador regional de Lima, provincias. ¿Qué trato de subrayar con esto? Uno, que la empresa comenzó con la propiedad de Juan Ribaudo Latorre. Juan Ribaudo Latorre en el 2019 la vendió a Costco Chipi, en el 2019, pero en el 2019 en el contrato no aparece para nada el pedido de exclusividad, aparece solamente el pedido de la habilitación para construir el puerto. Eso que les acabo de decir es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Les digo que es muy importante porque la carta del cambio del nombre es una carta que tiene el número CSPQGLCRT008. Es una carta del año 2019 que fue recibida el 9 de octubre del 2019. Costco Shipping Ports Shanghai, Perú, Sociedad Anónima, cambió de nombre a partir de ese año, vuelvo a repetir, y dejó de llamarse Terminales Portuarios Shanghai, que era del anterior dueño, el señor Juan Ribaudo. Pero ¿qué pasó después? Pasó que por un acuerdo del directorio, el acuerdo 132 del 2019, ¿no?, a la APN, o sea, la Autoridad Portuaria Nacional, le dio la viabilidad de construcción a Costco Shipping. Hasta ahí no había ningún problema. El pedido que se hace para la exclusividad es después, en el 2021. Pero en el 2021, cuando se le pide a la Autoridad de Puertos. Y la Autoridad de Puertos, en una resolución de acuerdo del directorio 008-2021 APN, directorio del 10 de febrero de 2021, esa fue la primera vez en que aparece el pedido de la exclusividad. Y para otorgarle la exclusividad, se le pidió dentro de la misma autoridad portuaria al área de asesoría judicial un informe para ver si le corresponde o no la propiedad. El que brinda el informe, ¿no?, señala en su informe, que tengo acá los números del informe también, señala que la ley no le da cabida a esto, que la ley no le permite dar, pero sin embargo, él va a usar el TUPA y la normatividad para justificar una exclusividad. Y él aconseja de que se dé la exclusividad. Y el directorio toma su carta 008 más otra, que es la 0035, porque había un error, se había equivocado en la propiedad y en el uso. Entonces hizo la corrección. Y esos dos documentos los incorporó al contrato. El que dio la asesoría, un señor González, era un encargado que ya no trabaja ahí. Ese señor González, que era el encargado, aconsejó de que se debería de dar la exclusividad.
El señor González después desapareció de ahí, ya no es. Pero sin embargo, si ustedes conocen el directorio de la autoridad portuaria, tiene 20 directores. De los 20 directores, 17 pertenecen a la misma autoridad portuaria. Porque está la descentralizada de Hilo, la descentralizada de Matarán, como 5 descentralizadas, ¿no? Solamente hay 3 ministerios de comercio y turismo, economía y otra más. El director, el representante de los trabajadores también de los puertos, y todo eso bajo la tutela del presidente del directorio, también encargado, que después de aprobar esto también desapareció. El que dio la asesoría y dijo es posible porque de acuerdo al TUFA y fundamentó de una manera media chueca, ¿no? El presidente del directorio, que también era encargado, usó los documentos de él de un asesor transitorio y le dio la exclusividad a Costco Shipping Chancay, Perú. Este es el nudo del problema para mí. ¿Por qué razón? Porque después de 5 años, me refiero al 2019, vuelvo a repetir, cuando se le preguntó al gobernador Chavarría es apellido Huachán, le pregunto cómo es Mauricio, cómo es Pichilingue, cómo es Alor, en fin. Entonces, después de 5 años, el gobernador dijo, y ya lo he dicho, yo pensé que se estaba pidiendo la habilitación urbana, yo no pensé que se estaba pidiendo la exclusividad, yo no sabía de eso. Esto para mí me preocupa porque yo tengo la impresión de que se ha cedido a una trampa, porque después de un tiempo ya llega el nuevo presidente del directorio, que es Tapia, y Tapia dice, yo no puedo aceptar esto, porque esto no está de acuerdo a la ley no me permite a mí darle la exclusividad. Entonces, ¿qué hace Tapia? Pide al Poder Judicial para que cambie la ley, y después lleva al Congreso, y el Congreso lo ha cambiado en una primera instancia, ahora se encuentra en la Comisión de Economía, y falta una segunda votación, ¿no? El problema, para mí lo que me preocupa no es la inversión, porque la inversión es maravillosa, que llegue mucho dinero, yo quiero a la zona del norte, pero sí creo, yo soy aprista, y como aprista creo que hay que tratar con el capital extranjero de igual a igual. Ellos lo necesitan, también lo necesitamos nosotros a ellos, y por lo tanto nosotros no podemos ser más papistas que el Papa. Pero sin embargo, esas autoridades, que les he nombrado el nombre porque el presidente del directorio, creo que tiene como apellido, el segundo apellido es Díez Canseco, él firma un documento amparado en un informe de un asesor que ha pasado, que hizo el documento y después se fue, vamos a decir. Llegó al presidente, el presidente firmó, estuvo de acuerdo, adjuntó los documentos de asesoría, aprobó la exclusividad y también después se fue. Pero estos señores acaso no sabían. El presidente del directorio tiene 32 años trabajando en sistemas marítimos, asesor. Ese presidente del directorio ha sido durante 9 años miembro del directorio de la Autoridad Portuaria Nacional. No es un cualquiera, él sabe al detalle todo. Sin embargo lo hizo y después desapareció, salió del mapa. Por eso es cuando llega al nuevo presidente del directorio Tapia dice, no, esto yo lo puedo firmar. ¿Por qué? Porque Tapia le pide también a la nueva Milagros Miguel, creo que es su nombre,
la asesora nueva de la autoridad portuaria y ella le dice: esto está mal, hay un error grave porque no se le ha debido dar la autoridad, porque no nos corresponde a nosotros, porque la ley no nos respalda. Entonces cuando llega al Congreso le preguntan a Tapia: oiga, señor, dice, si usted le da, cuando digo usted se refiere a la autoridad, a la institución, le dan la autorización o hacen el contrato el 2021, ¿por qué después de 3 años, pasó el 21, 22, 23, por qué después de 3 años usted mismo dice, presidente de la autoridad, que eso no es legal? Y Tapia responde y dice: esa pregunta usted debe hacérsela a las autoridades de 2021, 2022 y 2023, porque yo recién he comenzado este año 2023 y yo he encontrado todo así como está. El ministro, creo que es Pérez, no me acuerdo su apellido, el actual, cuando le preguntaron, primero dijo: no, acá hay que respetar la soberanía nacional. Pero sin embargo, a mí me parece que ha sido movida por la presidenta, que dicho sea de paso, hace un mes atrás estaba como loca por viajar a China. Yo imagino seguramente para llegar hasta allá y decirle: ya, Xi Jinping, ya te aprobé de la exclusividad. Y feliz, pues, de repente le regala un Rolex chino. No, ahí no hay Rolex suizo. Entonces, ella estaba feliz, ¿no? Pero no la han dejado viajar. Sin embargo, Arista y también Pérez, que es el de Ministerio de Transporte y Comunicaciones, cambió 180 grados. Dijo: hay que darle después de haber dicho que defiende la soberanía y todo lo demás, hay que darle la exclusividad, porque necesitamos los capitales y ellos se pueden ir. Y yo pregunto: ¿por qué van a amenazar que se pueden ir si el contrato del 19 no tocaba para nada la exclusividad? La exclusividad se ha acordado en 2021. ¿Acaso se van a ir? No. Y cuando ellos hablan, dicen: queremos que el contrato sea desde como fue el origen, el 2021, pero no fue el 2021. La empresa cambió de nombre en 2019, cuando la compró a Juan Ribaud, y ella se encargó de esto. En resumen, yo toco esto por lo siguiente: en el mundo existen aproximadamente 6.500 puertos en todo el mundo. Cierto que China tiene los puertos más importantes. Antonio Mauricio ha tocado el hub de, ¿cómo se llama ese país? Singapur. El hub de Singapur es el hub mundial donde más conexiones hay. Anteriormente también, creo que conversando con Antonio, me dijo los de Long Beach, el puerto Long Beach, es de la misma empresa, COSCO Shipping, la China. Pero quizás Antonio no sabe que Estados Unidos le torció el brazo a los chinos y lo obligó a vender una terminal porque se oponía la compra total a la competitividad, y tuvo que vender, y le dijo: ustedes la compran, pero esta terminal tiene que ser de un propietario de nacionalidad estadounidense que va a actuar como fideicomiso. Entonces, en ese lado, por ejemplo, se demuestra cómo Estados Unidos sí defiende, no deja la exclusividad. China habrá invertido 92 puertos en todo el mundo, de los cuales, por ejemplo, en Europa solamente hay 2 lugares donde tiene exclusividad. En Europa no le dan exclusividad a la administración china, y está escrito y lo tengo acá, y no quiero demorarme en leer todos estos documentos, pero es un hecho que ni los países de Europa
ni Estados Unidos ceden a la exclusividad del puerto, al manejo total, ¿no? Pero sin embargo nosotros sí. ¿Pero por qué nosotros sí? Por una trampa para mí. Mi hipótesis es que ahí ha habido corrupción de funcionarios en la APN. Ya le dije hace un momento que son 20 el directorio y 17 dependen del presidente del directorio. Nosotros somos otros ministerios, 3. Entonces, él manejaba todo. Trae a un asesor jurídico encargado, es como cuando hay procesos judiciales, le dan a uno que no es titular, sino a otro, para que firme un documento y ella se va. No, igualito, fue acá. ¿Y quién lo hace? El presidente del directorio, si ahorita pidió de Canseco, hace con el acuerdo final, que además no llama exclusividad, sino el acuerdo se llama de habilitación portuaria. No dice nada de exclusividad. Donde adentro dice, adjunta los 2 documentos del asesor, y si se basa en eso, ese asesor además no se apoya en la ley, sino se apoya en el reglamento de la APN y en su TUPA, no en la ley, y la aprueba. Por eso es que cuando llega Tapia después, en el 2021, dice, yo no puedo firmar esto, yo no voy a dar la exclusividad. Lo que puedo hacer es pedirle al Poder Judicial que cambie la ley. A mí me pareció que también Tapia está mal, porque él debió denunciar y no pedir. Él debió denunciar que se había actuado mal y que eso debería investigarse. Y yo creo sí que se debe investigar. Y se debe investigar porque nosotros no debemos ser más papistas que el Papa. Bienvenido al capital extranjero, bienvenida a la tecnología, pero nosotros debemos respetar la soberanía peruana. Y esa soberanía peruana no ha sido violada por los chinos. Ha podido ser en acuerdo de repente con los chinos, pero quien la ha hecho es el directorio de la Autoridad Portuaria Nacional. Y esa gente debe ser investigada y sancionada desde mi punto de vista. Yo quiero quedarme aquí para después profundizar más este tema. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias por mantenerte en el tiempo. Bueno, Antonio, tomamos unos minutos más de precisión de algún punto de lo que has escuchado, de lo que has tenido en agenda, explicarnos, y 5 minutos, ¿ya? Por favor. Bueno, yo tengo 42 años, 43, no de edad, sino en el Partido de la Sociedad Peruana. Yo he escuchado de violación de la soberanía nacional, de violación del imperio de la ley y todo caso. No puedo estar en contra de lo que dijo nuestro maestro Víctor Raúl de la Torre. De ninguna manera. Esa es mi línea doctrinaria e ideología de hace muchos años. La cuestión es saber negociar con el imperialismo, con el capital. Esa es la cuestión que dijo Víctor Raúl. Pero también Víctor Raúl dijo, bienvenida a las inversiones, vengan de donde vengan. Y creo que en ese sentido estamos de acuerdo todos. El tema es, por lo cual yo también estoy de acuerdo, que hay que saber negociar con el imperialismo. Venga donde venga, sea chino, sea americano, sea coreano, etc. Y nuevamente digo que el TLC con China lo hicimos en el gobierno de nuestro presidente, de nuestro partido. Y han pasado ya 14 años promedio
de que firmamos el TLC con China. Y los chinos y en el TLC tienen base jurídica vinculante, también con la inversión en el puerto de Chancay. Obviamente, ha habido vacíos legales, de repente corrupción. No vamos a poner aquí la mano a fuego por nadie. ¿Que se investigue? Sí, señor, que se investigue. ¿Que hay que mejorar la norma? Es imprescindible mejorar la norma. Si había un vacío legal, que se haga. Entiendo que en el Congreso ya se hizo una primera votación, falta la segunda votación, pero también entiendo que se ha pedido una reconsideración de la primera votación, que está también por verse. En ese sentido, es importante que la legislación peruana esté en un punto en la cual de ninguna manera la soberanía del país esté en tierra de juicio. De ninguna manera. Sabido es que los chinos no han tenido una conducta muy buena en otras partes del país y en el mismo país. Yo he felicitado anteriormente aquí a la doctora por defender a algunos trabajadores que han trabajado en empresas chinas y otros trabajadores en empresas transnacionales en el Perú. Y reitero mi felicitación. De ninguna manera la soberanía nacional puede entrar a juicio. Pero fui invitado a esta reunión a hablar sobre el impacto del puerto de Chancay. Y sobre eso ha sido mi primera intervención. Es verdad, el impacto del puerto de Chancay y todos los beneficios económicos, sociales, el gatillar otros proyectos de inversión. La inversión no se va a parar, pero sí es necesario solucionar en el marco y el imperio de la ley lo que aquí se ha dicho. En eso estoy completamente de acuerdo. Por ejemplo, creo que el puerto de Corillo tiene una relevancia tan igual o más que la de Chancay, en el sentido que ahí la naturaleza nos ha dado un calado hasta 50 metros, más que Chancay, que tiene 18 puntos. Y allí el movimiento comercial, el movimiento económico de las mineras del sur, la salida de Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, le va a dar un movimiento importante a esa zona. Eso, yo creo que el Perú no debe ser solamente un hub con Chancay, todo el Perú debe ser un hub. Chancay, Corillo en el sur y Sechura en el norte, por supuesto. Nos haría imbatibles en Sudamérica. Creo que eso se debe dar, pero felizmente ocurren estos problemas para que se solucione este marco jurídico que nos permita en el próximo futuro recibir inversiones dentro de la seguridad jurídica y dentro de la soberanía que el Perú debe tener. En ese sentido, no podemos estar en contra de ninguna manera, pero sí debemos, como dijo también Víctor Olaya de la Torre, promover las inversiones, pero en el marco del imperio de la ley. Y tres cosas importantes: que la inversión que venga al país tenga y respete las leyes laborales peruanas, respete el medio ambiente y respete los pagos de tributos, los pagos de impuestos, cámaras, etcétera, oportunamente. Creo que así tiene que ser y estoy seguro que así debe ser. Máxime si nosotros llegamos al gobierno y esa será nuestra bandera. Que venga la inversión en el marco de la ley y no como se ha dicho acá en gobiernos donde se ha visto este tema, seguramente por lo que se ha mencionado aquí, corrupción y algunas cosas que mejor lo dejamos ahí. Por eso hay que instar el Perú, insertarnos con el tejido social para llevar al gobierno y poder promocionar las inversiones al Perú, como hemos dicho ya, dentro del marco que por acuerdo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Antonio. Muy correcta la posición. Mónica. Gracias. Una de las razones por las que los apristas estamos orgullosos de nuestro partido, de nuestra ideología, es precisamente porque los apristas estudiamos, ¿no? Analizamos, nos cuestionamos entre nosotros. Pros y contras, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Si en el partido hubiera una sola opinión, dejaría de ser democrático, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que a mí me gusta de nuestro partido. Pero hay cosas en las que estamos absolutamente de acuerdo, creo que todos los que estamos en esta mesa y quienes nos están escuchando, ¿no? Queremos la inversión privada, queremos la inversión extranjera, queremos seguridad jurídica para los inversionistas, pero también queremos seguridad jurídica para los peruanos. Los monopolios y sobre todo los forzados como estos que se quieren generar con este pacto de exclusividad no son saludables, ni para los peruanos, ni para los demás inversionistas extranjeros que también tienen interés en desarrollar otro tipo de actividades alrededor de esa infraestructura portuaria construida por Cosco Shipping. Es necesario precisar, es bastante cierto, todo ese trayecto de modificaciones documentales que ha mencionado el compañero Abraham Fudrini. Creo que el nombre de la funcionaria de Ocitran que dijo que no se podía otorgar esa exclusividad porque no estaba previsto en la norma actual, esa exclusividad de Cosco Shipping, me parece que se llama Milagros Jaime, ¿no? Pero esa opinión que dio esta funcionaria, según la cual no podían otorgar la exclusividad a Cosco Shipping porque no estaba prevista esta situación en la ley del Sistema Portuario Nacional, ya está siendo solucionada. Es un delivery que están haciendo algunos congresistas para Cosco Shipping, porque están diciendo, no te preocupes, te modificamos la norma tal como Cosco Shipping la necesita, ¿no? Y es por eso que ese dictamen, que cuenta con una primera aprobación en el Congreso de la República, modifica el artículo 9 de la actual ley del Sistema Portuario Nacional, que, como dice el compañero Abraham Fudrini, la actual ley del Sistema Portuario Nacional diferencia. Una cosa es que tengas la habilitación para que prestes este tipo de servicios y otra cosa es que tengas la exclusividad para brindar esos servicios. La habilitación te permite brindarlos en un sistema de libre competencia, pero eso no te da necesariamente la exclusividad. Así es como está actualmente redactada la ley del Sistema Portuario Nacional. Pero el artículo 9 del proyecto que está ahorita en el Congreso de la República dice: el titular de un puerto privado, como Cosco Shipping, el titular de un puerto privado de uso público que cuente con habilitación portuaria puede brindar servicios portuarios de manera exclusiva. Es decir, ya prácticamente le están haciendo un 2 en 1, ¿no? Si tienes la autorización para brindar el servicio público, también tienes la autorización para brindarlos de manera exclusiva. Y contra esto tenemos que oponernos los apristas. Víctor Raúl Arias de la Torre, en el antiimperialismo y el APRES, una de nuestras primeras lecturas en nuestra formación aprista, dijo: el imperialismo funciona abusivamente en el Perú utilizando a nuestros propios gobernantes, utilizando a nuestras propias autoridades para que firmen contratos, para que pidan préstamos, para que nos endeuden y para que modifiquen normas a favor de esas grandes potencias económicas en perjuicio de los peruanos, y eso es aparentemente lo que está sucediendo aquí. Yo quiero reiterar mi coincidencia con el compañero Mauricio, en el sentido que es necesaria esta inversión para el Perú. El Estado no la ha podido hacer, pero tiene que ser respetando nuestra dignidad, nuestra soberanía y nuestro derecho. Y es por eso que yo digo, seguridad jurídica sí, pero no solamente para el inversionista extranjero, sino también y sobre todo para los peruanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mónica. Lo dicho, recordemos que en nuestro gobierno no solo se firmó el gran tratado de libre
libre comercio con China, sino que también manejamos los puertos. Fue el muelle norte y el muelle sur, que ambos son manejados por dos empresas diferentes, creándose competitividad y no exclusividad. Solamente, discúlpenme, por favor, quisiera para completar, para seguir progresando en nuestros estudios sobre el tema del puerto de Chancay, es necesario que yo reitere una recomendación que hizo el compañero Carlos Roca el 7 de mayo en Villa Mercedes. Él recomendó una lectura obligatoria, actual, que se llama El antiimperialismo y el puerto de Chancay, elaborada por nuestro compañero Víctor Raúl Tomailla. Es una lectura indispensable para los apristas y para que los apristas al mismo tiempo participemos en los debates e informemos a la población. Y esa lectura, entre otras cosas, por ejemplo, se dice, ¿no? Es necesario que los peruanos, que el Estado peruano exija mayor compromiso a COSCO Shipping, por ejemplo, en materia de capacitación para los trabajadores peruanos, porque no puede resultar de esto que los peruanos sigan siendo una mano de obra sin calificación que solamente vea pasar las mercancías de los extranjeros, mientras las otras potencias, mientras COSCO Shipping se vuelve rico y los peruanos seguimos pobres, sin mano de obra calificada, sin el progreso social que necesitamos. Les recomiendo esa lectura, El antiimperialismo y el puerto de Chancay, que es una lectura, es un trabajo intelectual actual, pero que toma como base el mensaje antiimperialista de Víctor Raúl Ayala. Víctor Tomailla. Víctor Raúl Tomailla. Gracias. Muchas gracias por la votación. Arremos, por favor. Bueno, quiero solamente subrayar lo que acaba de decir el compañero Fernando Lindo. Efectivamente, del puerto del Callao, porque ustedes en APU, que es una empresa nacional, pero como es propietario el Estado, puede dar concesión, y la concesión, por ejemplo, al sur se la ha dado a Dubai Ports World, Callao, y el norte a otra empresa, APM Terminals Callao. Esto es a una cantidad de 30 años, y con la nueva ley que se han aprovechado para prorrogar las 30 más, porque acá la cosa saca el conejo del sombrero. Por otro lado, yo quiero señalar lo siguiente, después de subrayar lo que acaba de decir, que es muy importante, que tanto el terminal norte y el de sur, en el Callao, no tienen la administración exclusiva. Es una concesión que le ha dado ENAPU, la dueña, a dos empresas que la administran, bajo un contrato firmado donde no se entrega la exclusividad en el manejo de los puertos. Ahora, yo quiero también decirle lo siguiente, miren, disculpa, Abraham, permíteme por favor, con todo cariño. Lo que pasa es que una cosa es la concesión que está dentro de un marco jurídico y otra cosa es la habilitación portuaria, donde no se, en el imperio de la ley, ahí no está el tema de exclusividad, y el otro sí. Entonces, sí, eso estoy de acuerdo, claro que sí, es así. Por eso es la diferencia, no tiene la exclusividad porque NAPU no se la da. En este caso, repito, de esas inversiones que ha hecho el Estado chino en Chancay, Porter, que es un gurú de las inversiones en el mundo, y Romero Caro también en Perú, señalan el interés principal que en estos momentos tiene el Estado chino y el Estado de Brasil. ¿Saben cuál es? Hacer el tren. Pero es un tren que va a contar con las inversiones de ambos países y que va a atravesar todo el Perú hasta Brasil. Pero ¿qué pasa en Brasil? Lo que debemos recordar es que Brasil vende casi toda su soya a China. Y por ahí va a pasar. Porque si bien es cierto, este puerto de Chancay va a ahorrar entre 11 a 12 días el tránsito en sus exportaciones, Brasil va a ahorrar como 20.
porque si se da la vuelta por toda África se demora de repente 2 meses, y si se va a dar la vuelta por el canal de Panamá igual, acá está mucho más cerca. A Brasil le conviene. Porter decía, cuando vino a Perú, dijo así: el TLC que ha firmado Perú solo va a servir para exportarle materias primas, porque los chinos nos ven a nosotros así, como exportadores de materias primas. Entonces yo, al puerto de Chancay, está muy bien que invierta, que haya trabajo, yo lo llamaría un enclave. ¿Qué cosa es un enclave? Un enclave es una inversión extranjera que no tiene efectos multiplicadores alrededor, como se acuerdan ustedes del agro, los enclaves de las exportaciones agrarias que ha habido en Perú. Bueno, en China va a ser igual, en Chancay va a ser igual. Claro que los efectos multiplicadores pueden sentirse de repente con, no sé si va a escoger a los peruanos como los proveedores, porque la minería era así hace muchos años. Ustedes no sé si recuerdan, la minería pues trabajaba, exportaba, pero la minería ha cambiado. Ahora, por ejemplo, Cerro Verde tiene como 4.000 a 5.000 proveedores y compra zapatos, compra ropa, comida, compra todo. Entonces quiere decir a 4.000 pequeñas empresas las moviliza dentro de Arequipa. Yo no sé si eso ocurrirá, por lo menos debería de exigirse. Y yo creo que se debe exigir por una razón muy sencilla, tanto personal, que yo amo al norte chico, incluso yo decía no debería llamarse norte chico, sino de repente el norte medio, porque eso de chico no me gustaba. Yo escribí la historia de Huacho del 50 al 72, cuando todavía nadie la había escrito, todo su desarrollo urbano. A Huacho le hice el primer congreso de sociología, donde fueron 1.200 personas. No había hotel, ni había restaurante donde la gente pudiera comer. Fue totalmente un éxito. Y de allí los profesores de la Universidad de Huacho, que en gran parte eran profesores que eran de colegio, buenos profesores que enseñan ahí, les abrí la puerta para que se preparen en la Universidad Católica de su posgrado, porque yo llevé a muchos profesores de la Católica, profesores de San Marcos, que eran mis amigos personales, tanto a Julio Kotler como a Aníbal Quijano, ¿no?, que conocí, los ya murieron, y nunca paraban, nunca se juntaron, eran los papas de la sociología, los únicos, uno inauguró y el otro cerró. Entonces hay que tener presente el hombre que les había hablado del anterior, la autoridad portuaria que hizo el análisis encargado, se apellía González. Y la nueva que no quiso firmar y que asesoró del mismo cargo, que ya no era encargado, dijo que ella no podía firmar porque no había respaldo de la ley, y que si no había respaldo de la ley, entonces hay que ver una solución, pero no se va a dar la exclusividad. Y de ahí fue pues al Congreso. En el Congreso, miren, ¿saben quiénes han salido los primeros que salieron a defender la exclusividad y que también que se cambie y todo? Taís. Ya sabemos que Taís es una persona que no es aprista, es todo lo contrario. Y Cheput, que habla de todo y para en todos los partidos, ahora hacemos el partido de César Acuña, que ya de eso nos hacen denigrantes, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque esta advertencia también la hizo el periodista Romero Caro. Romero Caro habló bien claramente y dijo, y además hay una serie de ejemplos. ¿Quién dio la estación de medios de comunicación en Argentina? El gobierno de la Kirchner. Los peronistas, que son casi rojos, le abrieron la puerta y ¿sabe qué pasa? Nadie sabe lo que hay adentro, porque son herméticos, no dejan pasar a nadie. Igual que lo que pasó en Marcona, que querían entrar y hubo hasta hace poco un pleito porque no lo dejaban entrar. Y por último, quiero señalarles que Volcán, que tiene 40%,
El dueño ya no es Glencore. A muchos creen que el dueño de Glencore. No. El dueño de ahora de Volcán es Integra Capital, que la tiene una persona natural que ha sido ministro del gobierno de Beni. Entonces, lo que yo termino y a mí me parece que el Partido Aprista Peruano debe pronunciarse públicamente, decir, señores, bienvenido al capital y todo esto, pero que se investigue sobre la exclusividad, porque eso no estuvo desde el principio y después se ha cambiado, se ha modificado. Desde mi punto de vista es mi hipótesis con corrupción dentro de la APN, porque además desaparecieron los nombres. Ustedes van a ver el directorio a Google, ya no lo encuentran otro. Y además también señalar algo para terminar, que el gobierno regional de Chavarría, ¿no?, que llegó el 2018, continuó al gobierno de Nelson Chuy. Nelson Chuy es hoy, creo, el presidente de la Cámara China en Huacho, o me equivoco, pero siempre ha estado con la Cámara de Comercio China. Pero para que gane Chavarría, porque primero ganó Alvarado, de lejos le ganó a Chavarría. Entonces, los votos de Chuy y toda la gente, lo cual parece correcto, se fueron. Y al final ganó Chavarría, aumentó su votación en el 300%. Y yo tengo una hipótesis, que en esto también está metido Nelson Chuy, como miembro de la Cámara China de Comercio. Porque Nelson Chuy es muy jugador. Ustedes se acuerdan de Bufarech, que fue el primer presidente allá. Bueno, Bufarech habrá peces, yo soy testigo, porque yo fui consejero segundo, o sea, no ejercía, si no estaba, si el otro se moría, lo entraba yo por guapa. Él no iba nunca, lo odiaba, Chuy. Poco faltaba disculpando la frase que le escupa por la calle. Un odio sí tremendo, pero después se unieron los dos. Y fue Bufarech, fue consejero de Huaura. Bufarech no tiene nada que hacer con esa zona, sino que le abrió las puertas a la García, se inscribió en el partido, dejó al PPC, ganó las elecciones y después que ya no lo apoyó el partido, se fue del partido. Es un gitano, ¿no? Y para mí, esa gente hay que investigar. Pero sobre todo, el partido tiene que pronunciarse, no para que, porque sería estúpido pensar que vaya a romper los cuellos, las construcciones. No, está bien, bienvenido, ya está adentro y se va a quedar, pero que no le den la exclusividad. La exclusividad no tiene por qué tenerla y nos pondríamos a la altura de Estados Unidos, que dobló el brazo en la venta de un terminal que vale mucho más, vale 6.300 millones de dólares y hasta ahora han invertido acá solamente 1.500 o 1.350. Y con base Europa, Europa no le cede ni un centímetro a la exclusividad para las inversiones de China. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Abraham. Para ella se excedió un poco en tiempo, pero quiero agradecer a Antonio y a la compañera Mónica igualmente por vuestras exposiciones muy interesantes, sólidas. Antonio, por toda la proyección que ha manifestado de beneficio a esta zona, la zona norte de Lima Provincias, a todo lo que se viene en grande, y a la compañera Mónica y a Abraham, las precisiones legales y las consecuencias que podríamos tener, ¿no? Es decir, por no cumplir nuestra legislación desde un principio, por las malas artes que nos tienen acostumbrados estos gobiernos desde Humala en adelante, y antes con Fujimori también, que no se quede tranquilo. En la sala está, discúlpame, no hay por la hora, ya cortamos las intervenciones, Ricardo.
pero sí quiero agradecer la presencia de Carmen Najarro, de Enrique Valderrama, miembros de la Comisión Política del partido, y Antonio Mauricio, que igualmente integra la comisión. Así que la recomendación que nos deja nuestro compañero Abraham de analizar un pronunciamiento sobre ese tema, creo que la debo conversar en estos días, reunirnos nuevamente y avanzar sobre una línea de un pronunciamiento formal del Partido Aprista Peruano sobre ese tema puntual que es de gran interés. Bueno, hasta aquí llegamos, hasta el próximo martes. Y que vive por vuestra presencia. Vive el APRA. ¡Viva! ¡Viva Víctor Raúl! ¡Viva! ¡Viva Miraflores también!